Canal B15 y Conoce México traen para usted. Hoy es jueves, ya saben ustedes, día de diálogo, día de conversar con personajes importantes de Zacatecas, gente pensante, gente inteligente. Mi invitado de hoy es un hombre al que él no sabe, pero se lo voy a decir, he admirado siempre porque tiene un gran talento en todo lo que ha hecho, ha dejado huella en lo suyo, ha sido desde mi punto de vista una especie de revolucionario zacatecano, y ahorita vamos a hablar de eso. Y militante básicamente de la izquierda, aunque me dice que la izquierda en sus tiempos no existía como tal. En fin, que hay mucho por platicar con Jaime Enríquez Félix. Yo lo presenté y le pedí a mi compañero Humberto que pusiera en la pleca que ustedes ven en la identificación de mis invitados como un académico y un político, porque eso eres, mi querido Jaime. Bienvenido a Diálogo. Mucho gusto reencontrar a una mujer que estuvo en las grandes ligas nacionales de la comunicación y que pudo seguir en las grandes ligas cuando estuviste en el Seguro Social, pero no, decidiste venirte a tu tierra con tu gente, con tus amigos, y eso me da mucho gusto que... Oye, más o menos te pasó lo mismo, Jaime, porque tú también decides regresar a tu tierra. ¿Desde cuánto tiempo tienes? Regresas como director del periódico La Jornada, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, sí. ¿En qué momento? Hace 4 años. Hace 4 años. ¿Y ya no te moviste de nuestra querida Zacatecas? Sí, es que pues la papa es la papa y tienes que buscarle duro en el DF. Ajá. Y no te da tiempo, no te da tiempo de moverte y hay eventos nacionales, internacionales. Entonces yo me fui terminando la carrera a los 20 años. A buscar trabajo, ¿verdad? ¿Carrera de? Soy ingeniero mecánico electricista de las primeras generaciones. Ajá. Pero cuando no había ni mecánica ni electricidad en Zacatecas, no había profesores, teníamos que andarlos convenciendo ahí en la Comisión Federal, porque no había profesores, y si no teníamos profesores terminábamos en más tiempo. Entonces terminando, pues tuve que huir al trabajo, ¿verdad? Y había Monterrey o el DF. Te tengo que interrumpir, ¿por qué si no había ni maestros, no había la carrera, digamos, pero sí había la inquietud de quienes querían estudiar eso? Eso nos plantea un primer problema a abordar, que es la vinculación de la universidad con la sociedad, Jaime, que nunca han ido de la mano, ¿no? ¿O qué piensas? Sí, no hay articulación entre la universidad, que es la inteligencia, la formadora del recurso humano, la transformadora de la sociedad, porque yo, por ejemplo, mi abuelo era campesino, mis abuelos los dos, mi padre era comerciante y minero, y yo pude ser profesional y hacer un estudio fuera del país. Entonces la universidad te convierte en una recicladora social, ¿verdad? De que un hijo de un pobre puede tener una profesión, o un hijo de un rico, si es inteligente, pues no puede tener profesión. Entonces yo creo que la universidad tiene esa función, pero sin embargo nunca se ha hermanado con la empresa, con el Estado, de tal manera que se puedan estar generando profesionales de acuerdo a la población, de acuerdo al recurso. Entonces a nosotros nos tocó los primeros años. Yo recuerdo, por ejemplo, el licenciado Uriel Márquez fue director de la Facultad de Economía, no era economista, pero él la fundó. Y después empiezan a llegar economistas, un maestro, por ejemplo, 2 maestros, y con 2 se aventaban todos los 5 años, y luego ya tenías los egresados y daban clase. Así se fundó la universidad. Y sin embargo, fíjate, aquellas primeras generaciones, con ese contexto que me estás dando, eran, sin demérito de los profesionales de hoy en día, mucho mejor preparados
con mayor conciencia social, con una claridad de ideas, no sé, gente más sólida. Pues yo creo que había dos factores, ¿no? Uno era Ajá. la disciplina de los viejitos de aquel tiempo, es que eran severos como ellos solos, Ajá. no faltaban a clase, llegaban a tiempo, te dejaban tareas, los exámenes eran exámenes de 5 sinodales, como fuera un examen profesional, pero para cada materia, te acababan examinando en una semana a todo el grupo, y entonces había una gran disciplina. No había modernidad en el conocimiento, no había articulación con la empresa, pero finalmente la disciplina era fundamental, y entonces un hombre o una mujer con disciplina pues es muy importante, ¿verdad?, a la hora de trabajar, pues, porque tú vas creando tus propios métodos, vas observando y sabes que tiene la limitante de no tener un conocimiento articulado de la empresa, pero sí de tener un método y tener una disciplina, ¿no? ¿Qué quieres decir cuando señalas que no había modernidad en el conocimiento? Pues es que fíjate que nuestra universidad es pues casi contemporánea de Harvard. Ah, sí. Si tú mides a la universidad como nace, Ajá. casi somos contemporáneos de Harvard. Claro, nosotros tenemos una vida colonial, Estados Unidos no tiene vida colonial, pero nuestra universidad es casi contemporánea de Harvard. La universidad nace en México como la Universidad Pontificia, ya la UNAM pues es hasta hace casi un siglo, ¿verdad? Pero el Colegio San Luis Gonzaga, formado por las corporaciones religiosas, tiene mucho más tiempo que la UNAM y es contemporáneo de escuelas de Estados Unidos, no europeas, pues esas tienen siglos, ¿verdad? Claro. Pero de Estados Unidos somos más antiguas que muchas en Estados Unidos. ¿Y ¿no? en cuanto al nivel académico? El no nivel le yo creo pedimos que era- gran cosa. No, yo creo que por ejemplo la preparatoria mexicana era mucho mejor que la preparatoria en los Estados Unidos y en toda América. Porque acuérdate que América era prácticamente dos, México y Perú, que era donde estaba la mina, ¿verdad? La Exacto. minería. Chile prácticamente no existía, Ajá. llegaron los emigrados, Argentina no existía, Brasil fue conquistado por otra potencia que no tuvo mucho predominio en el mundo, ¿verdad? Entonces prácticamente Perú y México. Y ciudades, Zacatecas. O sea Zacatecas que- fue la segunda ciudad de América. La nuestra es una ciudad con una tradición cultural y educativa notable. Sí, porque con la minería llegaban los cocineros, llegaban los poetas, los escritores, las mujeres bonitas, los ballets, ¿verdad? Llegaba toda la cultura porque eran empresarios europeos, no eran ingleses, españoles o eran alemanes, de tal manera que entonces fue como un desarrollo minero, ¿verdad? Que era la tecnología de punta en el mundo, y con ella venía la gran riqueza y venía también el pensamiento. Entonces Zacatecas es consecuencia pues de ese alumbramiento, ¿verdad?, financiero e intelectual. Y América no lo tuvo así, Centroamérica prácticamente, sí existía desde luego, ¿verdad? Pero acuérdate que incluso en la independencia es la de México. En el resto de América no hay batallas. Por ahí en dos o tres paisitos, ¿verdad? Sí, Pero sí. prácticamente cuando México proclama la independencia contra España, se va toda la independencia en América. Entonces México era el líder, y el otro era Perú, porque también Perú tenía grandes yacimientos mineros. Y dentro pues de ese escenario, Zacatecas preponderantemente por todo eso que comentas. Pero también nos llegaron algunos aventureros, ¿no? No, desde luego que llegaba Obviamente. todo, Llegaba todo. pero fundamentalmente con el capital llegan pues por ejemplo, Nueva York en este momento, pues también es un lugar con mucho arte, hay mucho dinero, pero entonces también llega el arte, los Tienes artistas razón. compran ellos, ¿verdad? San Francisco igual, ¿verdad? Claro, hay lugares con mucho más tradición como París o como otros lugares, ¿no? Pero finalmente con el capital viene todo. Y también vienen los aventureros, desde luego, ¿no? Oye, y luego nos distinguimos como la civilizadora del norte, ahí hablando desde el punto de vista religioso, ¿verdad? Que también trae un nivel cultural importante. Sí, pero entonces la parte religiosa era diferente porque eran los conventos. Los conventos eran como el gobierno, te daban salud, ahí te curaban, Sí, ¿verdad? te daban tranquilidad, Ajá. te enseñaban a cultivar la vid, el olivo. O sea, eran los centros promotores de las ciudades. No había ciudades, llegaba un convento, se establecía el convento, ¿verdad? Y alrededor de conventos iban creando las ciudades, y el convento generalmente estaba articulado con la minería, con el desarrollo, ¿no? Entonces el convento, cuando se habla de civilización del norte, quiere decir
que de aquí salió la civilización para todo Estados Unidos, cuando todavía Estados Unidos no existía, ¿no? De Y son- aquí salió la claro, civilización para aquí, Estados para Unidos. Estados Unidos, claro. O sea que Pues, hablamos del norte en en un todo. sentido amplio. No solamente se fundó Torreón o se fundó Monterrey indirectamente, ¿no? Ajá. Todo el camino ese de la Plata, todo ese camino eran caminos de los clérigos, Ajá. que eran misioneros, y andaban construyendo pues las misiones, y en la misión también se fortalecía con algunos defensores, ¿verdad? Ahí llegaban también los indios, llegaban los colonizadores, y ahí se protegían. Entonces Zacatecas creó toda esa parte hacia el norte del país, ¿verdad? Hasta llegar a Estados Unidos, y bueno, todavía tú sabes, por ejemplo, Los Ángeles hay una gran tradición de zacatecanos, en la fundación hay gente muy importante, también zacatecana, pero todo Nuevo México, toda esa parte, fue fundada por zacatecanos. Es más, llegaron hasta Manila. De verdad. La nao de China, que llegaba por venida de la parte de Oriente, Claro. llegaban a Acapulco, ahí traían las grandes riquezas del Oriente, llegaban a la capital, llegaban a Zacatecas porque había dinero, y luego había tránsito de personas. Muchos misioneros zacatecanos estuvo en Manila. Alguna vez leí que con ese mismo flujo llegaron las drogas. Las Desde luego, primeras, desde igual, luego. llegaba todo, ¿no? Llegaba todo, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero entonces Zacatecas tuvo esa tradición de colonizar, pero a través de no éramos colonizadores a través de la guerra, no, del pensamiento. Qué bonito, ¿no? Así es, entonces por eso la civilización del norte quiere decir eso. O sea, una ciudad que estuvo al norte del país, donde salían todas las grupos culturales, ¿verdad? Para llevar también la religión, pero la religión, no digo, no era solamente aprender a que se persinaran o fueran a misa, no. El No. convento de Guadalupe era un lugar donde tenían enfermos, donde te daban alimento, te daban paz interior, donde te llevaban a cultivar, ahí mismos cultivaban, hacían el vino, hacían el pan, lo distribuían hacia afuera. Entonces era un concepto muy diferente. Digamos que eran los detonadores del desarrollo, ¿no? Así Totalmente. Fíjate qué bonito, Jaime. es. Realmente Zacatecas tiene una qué historia bonito. hermosa, ¿eh? Una historia Hermosa. hermosa. Y ahora que dice civilizadora del norte hasta Estados Unidos, y pensar que allá en ese país, ahora, desde hace muchos años también, está utilizando la mano de obra de los que se van con tantas desventajas. O sea, qué ironías, ¿no? Finalmente. Fíjate que a mí me tocó ser miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, Ajá. y me dieron la cartera, pues tenía más facilidad que los otros compañeros. ¿En qué tiempo del ingeniero Cuauhtémoc? Cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando fundamos el Frente Democrático Nacional en 88, ¿Diste un brinco? Un saltote, pero va. dejé la educación, Ajá, me fui de diputado, ajá. y luego tuve suerte de estar en el Comité Ejecutivo Nacional con el ingeniero Cárdenas, y me tocó fundar la promoción del PRD en el extranjero. Ajá. Entonces me tocó irme a Estados Unidos a refundar en Los Ángeles, en Texas, en Nueva York fundamos comité, y hasta en Europa fundamos. Entonces ahí retomaba la historia, y me acuerdo que una vez estábamos en una reunión y la gente pues pobre, zacatecana o mexicana, ¿verdad? Trabajando allá, se presentó: yo soy una mujer, Francisca Rodríguez, dice, soy parte del México ocupado. Qué Del bella frase. ¿Sí? Ocupado. Sí, pues o sea, Estados Unidos era México también, ¿verdad? Ajá. Pero está ocupado por los Estados Unidos, ¿verdad? Mira, Pero qué bonita frase dijo qué bonita en una campus frase. dijo: no, soy parte de México ocupado. Fíjate qué bella. estaba diciendo una cosa de gran fondo, de gran significado, Sí, sí, realmente, sí, sí, ¿no? a mí me- Porque eso es lo que sucedió. Sí, eso fue. O sea, llegaron los peregrinos, ¿verdad? Del norte de Estados Unidos, se instalan, ¿verdad? Ven tierras fértiles, nosotros éramos parte de esas propiedades, pero pues no los atendíamos, teníamos nuestra, pues la cultura, ya ves que la cultura prehispánica prácticamente es pues el Valle de México y pues toda la parte maya que es hacia Yucatán, pero el norte no tiene grandes vestigios, ¿no? Ajá. Prácticamente Zacatecas es la última parte con Tienes Chicomostoc y toda esa parte. Ya para arriba no hay nada. ¿No? Decía Vasconcelos que la parte norte era donde termina la cultura Ajá. y inicia la carne asada. También qué bonita frase, ¿verdad? También está preciosa, Jaime. Es que Y- la, y es la la cocina es verdad. cultura, ¿verdad? Sí, 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 total. la costumbre, y donde dicen, no, es que ya se acaba y empieza la carne asada, y todavía hasta la fecha
tú vas a Nuevo León, a Monterrey, carne asada, vas a cabrito. Estados Unidos, ya el cabrito es una parte más sofisticada, Y más moderna. pero esa es consecuencia, fíjate, también de los zacatecanos, de Concha del Oro. De sí. Concha del Oro, claro. Ahí salieron todos los, Claro. el chivirío chiquito, ¿verdad? Sí. Hicieron el cabrito allí, ya se lo llevan a Monterrey, que ya tiene más sofisticación que la carne asada, porque la carne asada es solamente el cachete del animal a A las brasas, ¿y ya? a la parrilla. Entonces y lo decía punto. Vasconcelos, donde empieza la carne asada y termina la cultura, ¿no? ¿Y qué nos pasó en Zacatecas, Jaime? O sea, todo lo que dices y has sintetizado te dije, por eso les dije que tengo un invitado de lujo, tan rápido y tan bonito. Ver a Zacatecas en la situación, nos vamos al presente, en la situación en la que nos encontramos con unos rezagos históricos injustos y demás. Este programa llega a todo el estado, casi a varios municipios que van a entender lo que estoy diciendo, porque están padeciendo de tantas necesidades, ¿no? De tantos problemas y sabiendo que fuimos tan importantes. Fíjate que fuimos 3 siglos exportadores de plata y oro. Sí. Fuimos la primera potencia, hemos sido siempre la primera potencia en oro y plata, 3 siglos en la colonia. Pero eso también nos demuestra que los países exportadores no son siempre países beneficiados. ¿Por qué nos quedó de la minería a nosotros? Bueno, una bella ciudad, eso no podemos negar, ¿eh? Ah, claro. Son los arquitectos internacionales. A mí me gusta caminar por la avenida Hidalgo, siempre me gusta caminar desde niño, Ajá. porque tú ves la perspectiva de la ciudad allí, ves todos los edificios, cómo están armónicamente construidos, Sí. como si fuera ciudad de gobierno que fue construido en un par de años, en 3 años, ¿verdad? Ajá. Pero allí parece que fue también construida en un año, no. Llegaba un arquitecto y un tipo de estructura, pero toda una alineación perfecta de la calle, fíjate en los techos, cómo están todos bien. Entonces nos quedó la ciudad. Pero, ¿qué pasa con los países exportadores? Siempre generalmente sacan su mejor recurso en lo que sea, ¿verdad? Para venderlo hacia afuera. Ajá. Y siempre te explotan. ¿Qué nos quedó en Zacatecas después de la minería? Silicosos. Ay, Dios. ¿Te acuerdas tú de los silicosos de niña? No. Esos mineros que se veían viejitos con la cara casi verde, Sí. chupada. Pues tenían cara de mineros siempre, morían siempre de la silicosis, escupían sangre, estaban asoleándose. Esos son los trabajadores de la mina, ¿no? Eso también fue la herencia. Esa fue nuestra herencia. Los Sí. socavones, los agujeros, toda esa parte negativa de la... Y la riqueza, bueno, pues mucha de la riqueza se dice que el historial de España fue hecho con dinero zacatecano. Y hubo muchas guerras en España con dinero zacatecano. Nos explotaban el dinero, se iban para allá el recurso minero, ¿verdad? Y entonces ese recurso va a las potencias. ¿Y qué te quedas aquí? Pues no te quedas con nada. Entonces, yo creo que eso nos pasó. Ahora, de todas maneras, somos un pueblo muy valiente, muy luchador, Sí. pero también tuvimos otra hecatombe muy fuerte, la toma de Zacatecas. Es a la vez como una hecatombe. Y Sí, qué bueno porque que definimos tocas la el- vida, que tocas definimos el la tema porque revolución. estamos en el centenario Claro. de la toma de Zacatecas. O sea, la toma de Zacatecas representa el triunfo de la República, de las fuerzas revolucionarias, Villa, ¿verdad? El maderismo, el carrancismo, toda esa parte, sobre la usurpación de Huerta, Ujú. pero destruyen la ciudad. Los ricos no se quedan a ver la guerra, ¿o sí? No, no, Los ricos se van, por supuesto. se van las fortunas, y se van antes, porque se sabe que va a haber aquí una batalla, se van desde antes, ¿verdad? Se va la gente bonita y se queda la gente que no puede salir. Entonces, la toma de Zacatecas se habla de que fue una guerra, nadie sabe el dato, pero porque no hay la historia sobre esto bien documentada más que los corridos y eso. Qué lástima, ¿no? Sí, que no porque- haya esa historia Porque documentada. fue un evento fortuito, pues sí planeado, ¿verdad? Ujú. No querían los grandes mandos, no querían que fuera la tomada por Villa, porque Villa se prestigiaba, Villa como era su estilo, se vino, ¿verdad? Ujú. Pero se habla de que fueron 23,000 contra 22,000, más Fíjate, o menos. nada más. Y fue una guerra de exterminio, cuando la batalla dura menos de un día. Menos de un Sí, porque hay una estrategia perfecto. perfecta de tal manera que dura menos de un día. Y Napoleón decía que las guerras se ganaban en 15 minutos. Wow. Porque tú en 15 minutos puedes generar el terror, puedes generar una angustia, ¿verdad? ¿Qué hace el soldado? Pues huye. Y entonces a los federales
lo siguieron por el Panteón de Herrera, toda esa parte, hasta que acabaron con todos. Se habla que fue una guerra, una lucha exterminada. ¿Qué dijo Villa? Acábenlos para que se acabe el ejército de la Federación. Y se aquí acabó. aquí se vino a acabar en Zacatecas. El triunfo de la revolución se da en Zacatecas y Zacatecas no recibe ninguna remuneración de ningún tipo. Por el contrario, lo que estás diciendo, Que salen capitales y salen todo cosas mundo, los de zacatecanos, Zacatecas. fundamos Torreón. Acuérdate que la avenida Torreón tiene una placa que dice de los ciudadanos zacatecanos en Torreón, fundan Torreón, fundan todo. Todo ese capital se va para el norte o para el Distrito Federal. Ah, o sea que eso nos vino a En el acabar siglo de pasado, amolar. claro. En el Primero siglo nos pasado. saquean. Y luego el siglo minería, pasado y viene luego la viene la toma de Zacatecas. Ahora, y los gobiernos, bueno, pues eran gobiernos muy primitivos, muy parecían alcaldías, ¿no? Si te acuerdas de... Oye, y ¿qué pasado, no? Ya no parecen eso los gobiernos. No, bueno, hoy No, estaba ahora sí. viendo que fui al evento de Rosario Robles que vino a Zacatecas. Sí, estuvo aquí el día de hoy. Ella es amiga mía de hace muchos años y pues nunca la había visto en Zacatecas yo y me daba penilla. Pero ¿Y la fui saludaste? Sí, ¿Qué fui nomás fue? a eso porque me dijo que Que la había iba a visto. estar. Dijo, no, Zacatecas nunca te he visto, como que te da pena o no sé. Le dije, no, a mí eso de militar y no militar, mis amigos no puedo perderlos, ¿no? Por Pues esos supuesto. se hagan católicos, musulmanes, Claro. no puedes O perderlos, ¿no? militen en cualquier partido, formen parte de cualquier Ella habló equipo. de 101,000 millones de pesos en Sedesol de presupuesto. Ajá. 101,000 millones de pesos. 5 veces lo que tiene Zacatecas ahorita. Ajá. Pero en aquellos tiempos, en los 80s, eran presupuestos equivalentes ahora a 1 millón de pesos. Ajá. O sea, toda la gente, toda la burocracia que había en el Palacio de Gobierno y sobraban espacios. Sí. Entonces no había presupuesto, se fue la producción, entonces estuvimos castigados y olvidados, que bueno, por una parte porque la ciudad se conservó, no había aeropuertos. Yo me acuerdo que esa corrido que había de Rodríguez Elías que decía, Televisiones nos dio, eso fue como en el 80. Sí, fue en el 80. No teníamos televisión nosotros. No lo teníamos. No, teníamos no. que divertirnos en la calle. Sí, Ya todo el país tenía televisión, ¿eh? menos nosotros. Menos Fíjate, Zacatecas. yo muchas veces me preocupé, ¿por qué yo no vi la televisión más pequeña? Las caricaturas no las vimos. No, nosotros no las vimos. No. Entonces yo pensaba que por la situación económica de mi familia, que no había posibilidades, pero es que no No llegaba había la televisión, porque no había una antena que permitiera la retransmisión. Es que Zacatecas es... Qué extraño, ¿no? Zacatecas es fascinante, ¿verdad? que Desde sí? luego, es mágica. Es mágica. Sí. Zacatecas es mágica y todas esas cosas que le han sucedido la hace excepcional. Y excepcionales a todos los que andamos todavía aquí. ¿Y en qué pasa con eso? Zacatecas. Entonces portamos mano de obra calificada, no calificada. Hay mucha gente en Televisa trabajando en grandes puestos, en Nuevo León, en Estados Unidos hay grandes empresarios zacatecanos, pero finalmente pues se desarraiga la gente, ¿verdad? Se ¿Quieres desarraiga. decir con este comentario que de Zacatecas se fueron muchos zacatecanos valiosos? Mucho y talento, perdimos sí, mucho sí, talento? sí, mucho. Oye, Jaime, ¿y se No quiere decir sigue? que nos quedamos los onzos, No, pero no, tampoco pero había quiere pensado en decir, eso. no, pero quiere decir, ¿verdad? Pues que se va el capital, los estudiados, los que se pueden mover y los que no nos podíamos mover porque nuestros padres eran humildes o no había manera, ¿qué hacían? Pues se quedaban aquí, Tú ¿verdad? también te fuiste. Yo me peleé en el 80, Tú te pelaste en el 80. sí me fui. Y luego, yo te recuerdo a ti, o sea, yo empiezo a tener registro en mi memoria de que existe Jaime Enríquez Félix cuando eres candidato a gobernador por El PRD, primer candidato, primer candidato de izquierda, ¿verdad que sí? sí, del PRD. Primero de izquierda. Pero lo que pasaba es que la izquierda era antes del Partido Comunista. Ajá. Y cuando se funda el PRD, allí había del movimiento familiar cristiano, había expriistas, o sea, el PRD es un movimiento social democrático, no de izquierda. Sí hay gente de izquierda. Cuauhtémoc no era de izquierda, pues era Sí, priista. tienes razón. Ifigenia no era tampoco de izquierda. Digo, pensaban con la inteligencia, ¿no? Pero entonces el PRD se funda como un partido democrático. Se hace de izquierda como en el 95 por una tontería y una estupidez ahí de Muñoz Ledo y un grupo que votan que sea un partido de izquierda, porque ellos eran de izquierda, a nadie le estorbaba. Pero sí nace con el concepto de izquierda, Jaime. Sí, desde luego, es un partido, Totalmente. o sea, obviamente, pero yo lo que comentaba es que La era todavía la esencia. lucha liberal Ajá. de Benito Juárez contra la iglesia del siglo antepasado. Así, Ajá. así somos en la universidad. Cuando entramos a la universidad, es la lucha liberal. Si tú te fijas en la entrada de la preparatoria donde estuvo la rectoría, decía orden y progreso.
era Augusto Comte, era la inteligencia más o menos del siglo antepasado, de finales de 1800, ¿verdad? Ajá. Pero era la avanzadilla, nada más, pero todavía no había concepto de izquierda, era Ya. solamente liberales contra conservadores. Entonces, así crecimos nosotros. Vidalito, que era de izquierda teóricamente, pero era liberal. Espinito, que era otra concepción de profesor de geografía, ¿verdad? O el maestro Isauro Félix, eran de derecha, de la teórica, pero no era derecha, eran conservadores contra liberales. Entonces en Conservadores. Zacatecas se da ese debate así. Sí. Y a ti te toca, pero muy jovencito, Sí, a mí me toca, casi niño. sí, a mí me toca esa parte, logramos la autonomía de la universidad, Te pero no toca hubo estar balazos, sí, yo estuve ahí. En ese movimiento, ¿de Sí. qué año fue, Jaime? 80, creo, 81 creo que fue. ¿Quién era gobernador? Era Rodríguez Elías, creo que era, sí, Rodríguez Elías. y Varela era el rector, Varela era el rector. sí era el rector Varela. Y a mí me tocó allí, fui candidato a presidente de la Federación de Estudiantes, Ajá. la FEUS, que era la máxima organización de jóvenes, ¿no? ¿Tenías inclinación a la política? ¿Te gustaba? Fíjate que es que no éramos políticos en aquel tiempo, éramos más bien populacherillos, ¿no? Eras buen estudiante y tenías prestigio, corrías y tenías prestigio. Yo, No era le, un yo le prestigio- llamaría tal vez liderazgo. Sí, un liderazgo, pero más natural que Muy ahora, natural, ¿verdad? muy- No, muy no era, lógico. no era la grilla, No era la grilla. no, era tu distinción como ciudadano, Claro, que bailabas bien o que recitabas bien. claro. Y entonces me tocó pelear, Que destacabas, sí, y eso te daba un liderazgo natural, ¿sí? ¿sí? Entonces me tocó pelear contra el hijo de Rodríguez Elías, contra Eduardo. ¿Te imaginas? Yo, muchacho de buenas conciencias, luchar contra... Porque los Rodríguez Elías quería, pues, obviamente, perpetuar su poder también a través de la universidad, ¿verdad? Se daba mucho Sí, en eso aquellos era así. años. Era dura la lucha por la autonomía universitaria. Obviamente, y entonces yo Sí, peleo, claro. peleo contra él, le gano 80-20, porque era más simpático, era más... Pues era diferente las cosas. Ay, Pero a la hora de que es el conteo, me planchan porque dicen que no. Pues ahí entra la mano del gobierno, ¿te ¿verdad? hicieron fraude ya desde Sí, entonces? entonces me hicieron el fraude diciendo que no, que era por escuelas. Oye, pero yo gané la ingeniería que tiene 20 veces que enfermería. Ajá, Yo gané las prepas que tiene 20 veces que veterinaria. ajá. Y entonces me hicieron fraude electoral, ¿me entiendes? Pero hubo un movimiento a favor mío. Y también yo tuve presiones de parte del gobierno, de parte de la universidad para que... ¿Cómo presionaba el gobierno entonces? Mira, Jaime? a mí me ¿Cómo te presionaron- presionó? Llegó Echeverría a Zacatecas a una gira y querían consagrarse con él los políticos locales, ¿no? Ajá. Entonces me piden que yo dé el discurso para favor de Echeverría, ¿no? Entonces, no, En tu calidad de... de líder de la universidad, pero de líder derrotado. No querían que el hijo de Rodríguez Pero- Elías pero qué diera el locura. discurso, porque decían, no, se va a ver que es Rodríguez Elías y se va a ver como un monigote el que seguía, ¿me entiendes? Entonces quisieron buscar una persona que fuera, al contrario, antagónica. Pero qué locura, Entonces, pero así el gobierno, y entonces yo me negué, claro. me escapé. A mi mamá la fueron a presionar, decirle, oiga, pues su hijito no está contestando bien, está muy bravo, entonces me peleé esos días. Esa era la presión. La presión y también la universidad. Entonces la universidad me ofreció una beca a México para que me fuera. Para deshacerse de Sí, ti. estaba yo en mi momento más potencial, con prestigio. Como jovencillo, tenía 20 años, 21 años, ¿no? Pero qué jovencillos Sí. los de entonces. Sí, es que era- Ahorita podemos hablar de un jovencillo de 20 años que no está ni metido, ni comprometido, No, y no estudiaba, ni no, preocupado, ni estudiamos estudiando. Y en aquella época, ¿qué es que nosotros esperanza teníamos hambre. ¿Es un asunto de hambre, Jaime? Pues es un asunto de hambre, articulado también con la disciplina de los padres, con los principios, pero también el hambre te mueve. No, Sí. no es el principal motor, ¿verdad? No, Pero sí es un elemento que entonces, bueno, es que, ¿cómo le hago si teníamos 2 pantalones? es un gran aliciente. Desde luego que era un estímulo. Yo tuve que salir adelante, por ejemplo, porque fui mamá soltera cuando tenía 17 años, 16. ¿Qué no, hacías? 17, a tener No había que becas buscarme. no había becas como ahora para las madres Para las solteras, madres ¿verdad? esperanzas. Al contrario, te criticaba a todo el mundo. Entonces el motor para hacer muchas cosas era mi Obviamente, hijo, claro. era el hambre de mi hijo junto Cómo con la mía. sostenerlo, todo eso. Y luego tomar la decisión de hacerlo por el camino recto y bien, bien llevadas las cosas. O equivocarte. No equivocarme. Entonces yo decidí por el más largo, que es, bueno, lo que yo hacía, yo soy autodidacta, era ponerme a leer todo lo que caía en mis manos para aprender cosas. Para cambiar. Para cambiar.
estudiar. Y ser mejor, ¿no? Entonces, así nos sucedió a muchos. Así, esa fue un motor, pues, Fue también. el motor. Ahora, me Ahora voy a los México. chavos, perdón, No, ahorita seguimos no. contigo, pero los chavos de hoy ya no No, tienen ninguna no. necesidad. Ya, Oye, ahora la universidad les pone comedor, está bien. qué bueno. Les pone un camión para que vayan a sus pueblos el viernes y se vengan el lunes.